Hey, ¿qué pasa, chavales? Bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Cabricie y en el vídeo de hoy os voy a explicar todas las maneras que tenemos para hacerle huecos a cualquier objeto. ¿Os interesa? Vamos con ello. Los que ya lleváis tiempo viendo estos vídeos sabréis que hay dos maneras de crear huecos en un objeto, ¿vale? La misión del Arzuk y las fórmulas del cubo orádrico. Y en este vídeo os la voy a explicar en detalle, tanto para los que ya habéis estado por aquí como para los nuevos, a los que me gustaría recordaros que si os gusta este contenido le dejéis un like, os suscribáis si no lo estáis y activéis la campanita para no perderos nada. Como ya hemos dicho, la primera manera de hacer huecos en un objeto es con la misión del Arzuk. Se trata de la primera misión del acto 5 y consiste básicamente en avanzar por el primer mapa que nos encontramos al salir de Harrogat, derrotar a Shen, el que todo lo ve, y volver al Arzuk para que nos abra huecos. Contado así es muy fácil, pero hay que tener en cuenta una serie de cuestiones que nos van a ayudar a entender mejor cómo funciona esto. Por ejemplo, hay que entender que solo podemos realizar la misión una vez por dificultad, entonces solo vamos a poder hacer huecos con el Arzuk una vez por dificultad. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que no podemos hacer más huecos a los objetos que ya tienen engarces. Por ejemplo, si ya tenemos un arma con 5 huecos, no vamos a poder meterla en el Arzuk para hacerle un sexto hueco. También tenemos que tener en cuenta el número de huecos que el Arzuk nos va a hacer según el objeto que le llevemos, ¿de acuerdo? Si le llevamos un objeto raro, único o de set, el Arzuk nos hará un hueco, ¿vale? Si le llevamos un objeto mágico, aleatoriamente nos dará 1 u 2 en un 50% de probabilidad. Y si le llevamos un objeto blanco o etéreo, nos dará el máximo de huecos posible para ese objeto según el nivel que tenga. Para entender esto claramente, tenéis que ir abajo al enlace que os dejo en la descripción, donde os dejaré una tabla que clasifica el máximo de huecos que puede tener un objeto engarzable según su nivel. Para el ejemplo, vamos a escoger la espada de cristal, que ya os mencioné en el vídeo de las palabras rúnicas básicas, que para no complicaros, la encontraseis en el nivel secreto de la vaca de nivel normal. Como veis, tenéis 3 rangos de máximos de huecos por nivel. Un rango de niveles del 1 al 25, donde la espada de cristal daría 3 huecos y no nos serviría para espíritu. Un rango de nivel 26 al 40, donde la espada nos daría 4 huecos y sí nos serviría para espíritu. Y un rango de nivel 41 en adelante, donde nos daría 6 huecos y tampoco nos valdría para espíritu. ¿De acuerdo? ¿Por qué vale las del nivel secreto de la vaca de nivel normal para hacer espíritu? Pues porque el nivel secreto de la vaca tiene nivel de área 28 y en consecuencia cualquier espada de cristal que nos dropee en el nivel secreto de la vaca de nivel normal va a estar en el rango que nos va a dar un máximo de 4 huecos. Por eso os aseguraba de que cualquier espada que salía ahí os iba a dar 4 huecos en el Arzuk. Recordad que tenéis todos los niveles de área en el link de mi web abajo en la descripción. Una vez que tenemos controlado todo lo que nos puede dar el Arzuk y lo que no nos puede dar, obviamente tenemos que hablar de la otra manera que hay de hacer huecos a los objetos, que es utilizando las fórmulas del cubo orádrico. Tendremos una fórmula para cada tipo de objeto engarzable del juego. Como veis en pantalla, tenemos una para los yelmos, otra para las armaduras, otra para las armas y otra para los escudos. Y antes de seguir explicando el procedimiento, tenéis que saber que aquí en el cubo solo podéis hacerle hueco a objetos normales o etéreos. No pueden ser objetos mágicos, raros, únicos ni de set, y tampoco pueden ser objetos superiores, de baja calidad o que ya tengan huecos. Vamos a ver todas estas fórmulas de una en una. Por ejemplo, en el caso de las armaduras, vamos a necesitar meter una armadura sin huecos y las runas Tal, Tul y un topacio perfecto. Le damos a transmutar y se nos convierte en una armadura con huecos. En el caso de los escudos, vamos a necesitar un escudo sin huecos, las runas Tal, Am y un rubí perfecto. Vamos a ordenarlo para que lo veáis claramente. Esta sería la fórmula para los escudos. Una vez que lo tengamos todo, simplemente pulsaremos en transmutar y obtendremos como resultado un escudo con un número aleatorio de huecos. En el caso de los yelmos, la fórmula es runa Tal, runa Tul, un zafiro perfecto y el yelmo sin huecos. Recordad que metiendo todo esto en el cubo, pulsamos en transmutar y nos dará una vez más un yelmo engarzable con un número aleatorio de huecos.
En el caso de las armas, vamos a necesitar la fórmula RAL, AM y Amatista Perfecta. Por supuesto, además del arma sin huecos que queramos transmutar para engarzarla, ¿de acuerdo? Esta va a ser la fórmula probablemente que más utilicemos junto con la de la armadura, y cuando lo transmutemos, el cubo nos va a dar un número aleatorio de huecos según los que pueda tener ese arma. Tenemos que recordar del vídeo de la guía para principiantes sobre las fórmulas del cubo que cuando intentamos engarzar cualquier parte de equipo en el cubo orádrico con su fórmula, el juego va a intentar hacerle 6 huecos, aunque el máximo de huecos de este objeto no sea de 6. Vamos a poner un ejemplo con una partesana, ¿de acuerdo? Una partesana conseguida en el nivel de las vacas en pesadilla puede tener un máximo de 5 huecos, por el tipo de objeto que es y por su nivel. Si metemos esta partesana en el cubo, vamos a dividir las 6 posibilidades que tenemos de los huecos en 2 posibilidades para que salga con 5 huecos, una para que salga con 4, una para que salga con 3, una para que salga con 2 y otra para que salga con un solo hueco, ¿de acuerdo? Digamos que el juego intentaría hacerle 6, pero como no puede hacerle 6, le pone 5 y en cualquier otro caso sale con lo que haya tocado. Por ejemplo, en este caso nos sale con 2 huecos. Si queréis más ejemplos sobre esto para entenderlo mejor, podéis volver al vídeo de la guía para principiantes de las fórmulas del cubo, donde ponemos el ejemplo en los cascos y en los escudos. Una vez que veáis los ejemplos y lo tengáis claro, solo tenéis que utilizar la fórmula correspondiente para el objeto que queréis engarzar. Si no os sale a la primera con los huecos que necesitáis, solo hay que coger otra base, coger otra vez la combinación de runas y gema y meterlas en el cubo. Y como siempre, si tenéis cualquier duda, recordad que la podéis poner abajo en los comentarios o pasaros a preguntar en directo. Estamos todos los martes y jueves aquí en YouTube jugando a Diablo 2 Resurrected y contestando todas las dudas que podáis tener. Por supuesto, si os ha servido, os agradezco que dejéis vuestro like, os suscribáis si no lo estáis y activéis la campanita para no perderos nada. Yo me despido, hasta el próximo vídeo. Adiós.